resucitarán los muertos. Es una serie bastante, nunca en los 38 años que tengo de predicar la palabra, no de edad, 38 años de predicar la palabra de Dios, he compartido una serie más profunda de qué hay después de la muerte. He profundizado y recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis para esta serie. Creo que esta es la cuarta o la quinta conferencia. Las anteriores las pueden ustedes conseguir allí en la librería, pero es una serie que les va a dar a ustedes, como ustedes no se imaginan, un aliento, una esperanza de saber que nosotros los cristianos somos los únicos en el mundo, porque ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda, ni ningún libro sagrado de los que se consideran sagrados nos pueden dar con tantos detalles cómo va a ser nuestro cuerpo después de la muerte, qué sucede en el momento, en el instante en que tú te mueres y que vamos a ir detrás del cajón, ¿verdad? Llori, abrazando el cajón. No hay nadie en el cajón. Absolutamente nadie. Va vacío. Porque tu pariente o mi pariente, tu familiar o nuestros familiares, en el momento en el que sucede la muerte, un accidente en el hospital, en donde sea, en la panza de un tiburón, en un terremoto, no importa las circunstancias en que muramos, en ese instante de nosotros salen dos cosas del cuerpo: el espíritu y el alma. Vean ustedes antes de, vamos a leer rápidamente aquí en 1 Corintios 15, dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo aparentemente es grosero, pero cuando entendemos la construcción de las palabras en el original griego, lo vamos a entender. Y Pablo les contesta, necio, aquí diríamos cabeza de calabaza, o verdad, o cabeza de melocotón, o cabeza hueca. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. En otras palabras, Pablo les dice a estas personas que ni siquiera se necesita mucho conocimiento científico ni teológico, porque la misma naturaleza que nos rodea nos da un ejemplo de la resurrección de los muertos. La misma naturaleza, para que los granjeros más iletrados que haya, los campesinos que ni siquiera tuvieron el kinder, las personas que jamás hayan tenido educación, como al más sabio de los sabios o inteligentes, la naturaleza nos da testimonio que cuando agarro una semilla de uva y la siembro, esa semilla que sembré no sale igual que como la sembré, sale con otro cuerpo. Y lo que sale de esa semilla de las uvas es una uva con características nutriológicas, con características vitamínicas. La uva tiene mucho antioxidante, la naranja y los cítricos, muchas cosas contra la gripe, etcétera, etcétera. La papaya, buenísima para la digestión. El mango, buenísimo, ¿verdad?, para la diarrea. El melón y la sandía, en fin, ¿verdad? Vemos de qué forma Dios a cada semilla que existe le puso un código genético hereditario. Cada semilla tiene un software en el idioma de la cibernética del siglo XXI. Tiene una información para que la uva de uvas, la naranja de naranjas y no plátanos, ni melones, ni sandías. La sandía cuando nazca tiene que tener verde, blanco, rojo adentro y así cada característica. Muy bien, esto es en el mundo natural. Y cuando vemos el mundo físico nos damos cuenta de algo impresionante. Hay cuerpos de seres humanos con las características que tenemos para sobrevivir en este mundo, y tu cuerpo y mi cuerpo no comen lo que come un león o un tigre. El cuerpo que nosotros tenemos de Dios se alimenta con los vegetales y las verduras y las frutas que tienen las vitaminas y los minerales adecuados para nuestra salud. Los animales tienen otro cuerpo, otro tipo de digestión. Los peces tienen otro cuerpo, otro tipo de sobrevivencia. Y en cuarto lugar, las aves. Hay 4 cuerpos que habitan el planeta Tierra con características diferentes. Dice el versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo
o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda es la misma carne, aquí está, sino que una carne es la de los hombres, 1, 2, otra la de las bestias, 3, otra la de los peces y otra la de las aves. Cuando oímos que en la universidad, en la preparatoria, les enseñan a nuestros hijos que venimos de la evolución, que somos el producto de una selección natural, que todo fue un azar y un accidente de acuerdo al libro de las especies de Carlos Darwin, que por revisarlo rápidamente jamás habla del origen de las especies y jamás menciona ni confirma la evolución, nos damos cuenta que un pez tiene exactamente las branquias que necesita para sobrevivir. ¿En qué hábitat? Debajo del agua. Tú sacas un pez y se muere. Las aves tienen un cuerpo diseñado por Dios, alas que ni los seres humanos hemos podido reproducir para volar nosotros. Los animales en el campo, las cabras tienen especiales pezuñas para sobrevivir allá en lo más alto. Las águilas tienen ojos que pueden ver a más de 3, 4 kilómetros de distancia. Y así nos damos cuenta que los animales, las aves y los peces tienen el cuerpo que Dios les dio para sobrevivir en su hábitat, y a nosotros el nuestro. Vean rápidamente lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo se dirige a los filósofos de Atenas, la famosa época de la filosofía, o la época de oro de la filosofía, lo que hace 2000 años, Pablo le dice a estos filósofos, versículo 24, Hechos capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por favor, ya no digamos el domingo vamos al templo del Señor. Eso fue bajo el Antiguo Testamento, santos de Dios. En la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Donde quiera que estemos, en Chapultepec, en un hotel, aquí, donde sea, la iglesia somos las personas, no el edificio. Dios no habita ya en templos humanos. Eso fue en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, el que reconstruyó Herodes y que fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, el general romano. Entonces, Él no habita en templos manos humanas, ni es honrado por hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, a Dios no tenemos por qué llegarle y decirle una veladora, una frutita, te traigo esto, Señor. ¿Qué cosa hay que le podamos ofrecer a Dios que Él no nos haya ofrecido antes a su Hijo en una cruz? Entonces, ya no hay nada absolutamente que podamos traerle para agradar a Dios o para comprar el favor de Dios. Es como el chiste que hemos contado del Día de Muertos. No sé si se acordaron de este chiste que contamos hace algún tiempo. Ustedes saben que en el Día de Muertos mucha gente lleva comida a las tumbas de sus familiares o de sus amistades. Es una costumbre, y toda esa gente que hace esto, ¿verdad? Tú y yo pertenecíamos a ese tipo de personas porque no conocíamos la Biblia. Pues cuenta el chiste que llegó la India María con una olla de mole al cementerio, y ahí estaba la India María con su mole, y en eso iba pasando la señora Pompidio con muchas flores y con su abaniquito, ¿verdad? India bruta, le dice, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y le contesta la India María, cuando venga el suyo por las flores. ¿Cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto el que lleva comida como el que lleva flores, ¿verdad? O sea, es paganismo. Paganismo es algo que va en contra de la cultura bíblica. Son costumbres arraigadas o supersticiones que creemos, ¿verdad? El día que se muera tu difunto, mi difunto, un cristiano ya no regresa jamás a un cementerio, porque ya no está ahí, por el amor de Dios, más que puros gusanos. Te van a escuchar las hormiguitas. Entonces, si tú quieres hablar de verdad, tampoco tienes tu comunicación con, dice la Biblia, lo vamos a ver, no hay comunicación con los muertos.
Esas sesiones famosas de espiritismos, donde los mediums te hacen que te van a concentrar para comunicarte con el espíritu de Cuauhtémoc, con el de tu abuelita, con el de tu hijo, son demonios que adoptan la voz exactamente de las personas que se murieron porque estuvieron en el corazón de tu abuelito, de mi abuelito, de tu primo, del que haya sido, durante toda su vida. Conocen exactamente todo lo que hicimos. Entonces la Biblia nos prohíbe comunicarnos con los muertos o que tratemos de entablar una comunicación con el más allá, porque entramos al terreno de Satanás. Eso es brujería y Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Lo estamos estudiando porque los muertos, no hay ninguna alma ni de Cuauhtémoc, ni del niño de Toche, ni de San Bartolomé de las Casas, ni de la Rita, ni de Papa. No hay ningún espíritu vagando en el universo después de la muerte. En el momento que morimos los seres humanos, nos vamos al cielo inmediatamente o bajan al centro de la tierra, al infierno, a esperar, como lo vamos a ver, el juicio de los condenados, y ahí está el infierno, y sigue el infierno en el centro de la tierra, como lo vamos a ver a continuación. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, y veamos el destino de las personas que mueren sin Cristo. En Lucas capítulo 16, y solo Cristo nos pudo haber corrido el velo. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? ¿Qué están haciendo los muertos? Solo la Biblia, no hay ningún otro libro que te lo pueda decir. Ni científico, ni astrofísico, ni matemático cuántico, ni filósofo, ni poeta, ni escritor, nadie. Y si hay alguna opinión de alguien que quiera opinar acerca de qué hay después de la vida, son especulaciones, son hipótesis, son mitos, son leyendas, pero no es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice Lucas 16, y esto no es una parábola, porque en las parábolas no se mencionan nombres como Lázaro y como Abraham. Y además esto es una historia real que Jesucristo nos narra para corrernos la cortina y ver qué hay después de la muerte. Había un mendigo, había un hombre rico, versículo 19, que se vestía de puro traje Roberts, de lino fino, y no hay nada de malo con eso. Y cada día hacía un banquetazo con tequila Cuervo, tequila el 70, Don Julio regalado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sobraba la comida y tampoco hay ningún problema en que tengas manjares en tu casa y en que tengas todo lo que tengas, porque el dinero no es el pecado. ¿Cuál es el problema? Pero también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Antes de continuar, veamos aquí a dos seres humanos. Uno aparentemente tiene todo lo que muchas personas buscan en el mundo: dinero, posesión, poder, popularidad. Es impresionante lo que el dinero puede hacer. Impresionante. Y al mismo tiempo encontramos a otra persona junto a él que está hasta arriba socialmente, y un mendigo que está hasta abajo. O sea, vemos aquí los valores. Un hombre que aquí está ahorita es lo más importante, influencias y poder y lo que tú quieras, y una pobre persona que no tiene ni para comer, que está esperando que echen en la basura lo que le sobra al rico para comer las migajas, porque el rico ni se preocupa siquiera, ni le interesa más que su propia vida, sus propios intereses, y no tiene la sensibilidad con los demás seres humanos. Pero qué interesante es que dice la Biblia que los dos murieron, porque está establecido que ricos y pobres algún día tengamos que morir. Y dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces los dos murieron, y sin embargo vean lo que pasó. El rico que estaba aquí, ahora lo vamos a ver, va a bajar al infierno. Y el otro hombre que había estado aquí atormentado y pobre, y que la gente dice,
qué Dios falta de misericordia? ¿Por qué no se acuerda de los pobres? Etcétera, etcétera. ¿Por qué creemos que los más ricos son el dinero y si tienes dinero vas a ser rico? Es todo lo contrario. Porque dice la Biblia en Santiago 2 que Dios hizo a los pobres ricos en fe. Y es más fácil que un pobre acepte a Cristo que un rico. No por sus riquezas, sino porque el rico que tiene la actitud de este personaje no le importan los demás y él cree que mientras tenga ese dinero es como una muralla a su alrededor, él está protegido. Mientras yo tenga mis millones en el banco y mis dólares, etcétera, y mis bienes raíces invertidos, me siento seguro. Y los pobres no tienen ni una vaca que les chille, ni un becerro que les haga. Y cuando mueren esas personas, el rico tiene problemas y casi no puede dormir. Y el pobre, ¿verdad? Pues sus vaquitas, se duerme, sale el solecito, se acuesta y no tuvo ni los problemas. Nunca has visto un granjero estresado o un campesino con neurosis o con angustia. ¿No es verdad? Digo, tiene sus problemas como todos los seres humanos. Pero sin embargo, como dice Eclesiastés capítulo 5, al rico no lo dejan dormir sus inversiones y lo que tiene que hacer y lo que tiene que atravesar, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces murieron los dos. Vean ustedes que al morir, en el instante en que mueras, en el instante que vais en la ambulancia en la Cruz Roja, pues ya se petateó en el camino. En el momento que nosotros dejamos de existir, en ese momento dice la Biblia que hay un cielo que es el cielo atmosférico, después el cielo cósmico y después el tercer cielo, según Corintios capítulo 12 del 1 al 3. Hay 3 cielos de acuerdo a la Biblia. Muy bien, el cielo atmosférico, Efesios 2 del 1 al 3, el cielo de la atmósfera hacia abajo está controlado por Satanás. Se le llama en Efesios 2 del 1 al 3 el príncipe de la potestad del aire. Y la palabra aire, aer, en el griego es atmósfera. O sea, Satanás actúa de la atmósfera hacia abajo. No tiene con quién meterse en la luna, ni en Marte, ni en Júpiter. Y por más que le rasquemos, que le busquemos, vivimos en una vía láctea, en una galaxia completamente deshabitada más que el planeta Tierra. Esto es muy interesante porque fue escrito hace 2000 años, la Biblia. Entonces, Satanás tiene el control de la atmósfera. Entonces, al morir, los ángeles están atravesando el terreno de Satanás. A él le corresponde de una forma oficial, con una autoridad delegada por Dios. Dios le dio permiso que él controlara de la atmósfera hacia abajo, y para cruzar sus terrenos se necesita permiso, se necesita visa. Entonces, si un alma muere y quiere subir sin la visa, o sea, sin los guaruras que son los ángeles, no podría atravesar. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué tienen que venir los ángeles por nosotros al morir? El momento en que tú mueres o que yo muera, vamos a sentir aquí un ángel miden como 3 metros o 4 metros los ángeles, son enormes, grandísimos, van a venir por nosotros y nos van a escoltar, a sacarnos para atravesar la atmósfera, el cielo cósmico y llegar a los cuarteles generales, a la presencia donde Jesús en segundos lo vamos a ver y nos va a estar esperando abrazándonos. Habrá en segundos. Ahora, vean ustedes este cuadro. Vean ustedes las perspectivas. Esto es lo que pasa y esto lo vamos a explicar con muchos detalles. Pero en ese momento ya estamos allá y estamos, por fin ya. Ni estrés, ni angustia, ni problemas. Y abajo en la tierra nos están gritando, regrésense. Ay, ¿para qué te fuiste? ¿Para qué te lo llevaste, Señor? Cuando entendemos que los que mueren en Cristo es ganancia para ellos. Tu familiar, tu mamá, tu papá que perdiste está 1000 veces mejor que en este mundo de aflicciones, de lloro, de enfermedades, de violencia, de temores, de problemas, de estrés. 1000 veces mejor. Y estamos, ¿para qué te lo fuiste, Señor? Pues ya tenía 90 años, déjenla que se pinte ya la señora. Mi mamá se murió en 90 años, ¿de qué te sorprende? Se tenía que morir de algo, por el amor de Dios. Todos nos tenemos que morir, pero no estamos conscientes de eso. Creemos que vamos a vivir y no, tenemos que morir todos. Y nuestra vida es cortísima en este mundo.
70, 80 años, dice la Biblia en el Salmo 90, los más robustos, los que no tomaron Coca-Cola ni papitas, los que hicieron ejercicio, los que se mantuvieron con una dieta, los que se mantuvieron, ¿verdad?, también cerca de Dios. Entonces, qué importante es que sepamos esto, ¿no? Los que han bienaventurados, los que han muerto, dice la Biblia, porque han descansado de sus obras. Qué aliento para nuestras vidas. Y claro que es una mezcla de cuando alguien se muere, de tristeza. Pues sí, la tristeza es porque pues queríamos que estuviera con nosotros, ¿verdad? Tener mucho tiempo con el esposo, con la esposa, con los hijos, y quisiéramos, y nos llena la tristeza, pero se comienza a compensar cuando comenzamos a recordar que están en un mundo mucho mejor. Y eso nos da paz a nosotros para seguir viviendo y que la tristeza no nos consuma como a los demás que no tienen esperanza. Y continúa Cristo hablándonos y dice en el versículo 23, cuando murió tu pariente el rico, en el Hades alzó sus ojos. La palabra Hades es una palabra que fue una transliteración de la palabra en el Antiguo Testamento Sheol. En el Antiguo Testamento esta revelación no existía. Esta revelación la trajo Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo único que sabían era lo siguiente, que todos los que se mueren descienden al centro de la tierra. Hasta ahí no sabían más. Que estaba en el centro de la tierra y que iba a haber una resurrección de los buenos como de los malos, los justos como de los condenados, nada más. Aparece Cristo en el escenario humano y nos comienza a correr las cortinas y nos da mucha más luz de lo que sucede después de la vida. Entonces el Hades era el lugar, es la palabra griega, que es una transliteración del hebreo Sheol al griego Hades. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se usó la Septuaginta, es la versión que se usó para traducir del hebreo al griego la Biblia, y ahí aparece la palabra que se tradujo Hades. Muy bien, ahí en el Hades alzó sus ojos. Noten ustedes, en primer lugar, que los muertos, tanto los justos como los injustos, en la otra vida, ya sea en el infierno o en el cielo, vamos a seguir viendo, vamos a seguir sintiendo, vamos a seguir oyendo, vamos a seguir percibiendo como lo vamos a ver alrededor. Ahí llegó el rico, el falto de misericordia, y dice, alzó sus ojos. Y lo primero que vio al llegar ahí fue ¿a quién? Abraham. Le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Oye, espérame tantito. ¿Abraham? ¿Qué tiene una foto de Abraham? ¿Había cámaras Polaroid en aquel tiempo? ¿Cómo pudo reconocer a Abraham? ¿Cómo supo que era Abraham? ¿Cómo supo Cristo cuando se transfiguró en el monte ante Juan y Jacobo y Pedro? ¿Cómo supieron que era Moisés y Elías? Si no había fotos de ellos, ni esculturas, ni pinturas. No se podía transmitir las imágenes hasta que se comenzaron a descubrir todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supieron ellos? La Biblia nos dice que hay un conocimiento que se llama intuitivo espiritualmente. Se los voy a explicar. ¿Se acuerdan de Pedro en Hechos capítulo 5? Que llegó Ananías y Zafira, una pareja de tranzas. El que no tranza, eran los que establecieron la frase, el que no tranza no avanza. Y Ananías y Zafira tranzaron a Dios, robándole los diezmos. Y llegan con Pedro, y la pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro lo que les dijo a ellos? Ananías, ¿por qué robaste a Dios? Yo, si tú te dijiste, vénganos a tu reino, y le echaste aquí lo que habías dicho que era para Dios. Y no solamente tú, sino que tu esposa fue cómplice de lo que tú hiciste delante de Dios. Y entonces nos damos cuenta de que el conocimiento que Pedro le dio a Dios para saber que esa pareja, ese matrimonio, estaban engañando a Dios, se llama conocimiento intuitivo espiritual. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Palabra de conocimiento en 1 Corintios 12 lo puedes encontrar todo ahí. Por eso no debemos ignorar la potencialidad de los dones que Dios tiene para aquellos que le aman y que le buscan con todo el corazón.
Entonces, este hombre, al bajar ahí en el infierno, tanto los malos como los buenos, tenemos un conocimiento que no se necesitan fotos ni nada, sino que sabemos espiritualmente, ese es Adán, ¿no? Ese fue Pablo, ahí está Jacobo, ahí está Elías, ahí está Eliseo. Vamos a reconocernos todos. Todos nos vamos a reconocer en la otra vida, los que estemos con el Señor. Y los que están en el fondo también del infierno, también entre ellos se van a reconocer, como lo dice Isaías 14, que cuando baje el anticristo al infierno, los reyes y los potentados y los emperadores y los dictadores de toda la historia que van a ser condenados, aquellos que no cumplieron con el pueblo, le van a decir al anticristo: ah, tú también eras como nosotros, que destruías a los reinos, exprimiste a tu pueblo, te robaste a tu pueblo, te corrompiste, ¿verdad? Y echaste a perder tu vida por tu propia vida, por tus propios intereses, pero ahora aquí vamos a pagar lo que no pagamos allá arriba. ¿Se imaginan ustedes todos este grupo de ISIS en el Medio Oriente que están cortándole la cabeza a las gentes? Que a los niños de 5 o 6 años los están entrenando ellos a cortarle la cabeza a los infieles, como les llaman ellos, y usar la cabeza como pelota de fútbol para jugar soccer, para desensibilizarlos de sus sentimientos y sus emociones y crear monstruos de 13, 14, 15 años de edad, para que a los 15 años de edad sean máquinas de matar. Y de repente pasa un avión y ya mató a 30, 40 de ISIS, y nos preguntamos: pues qué padre, ¿verdad? Inmediatamente nos sufrieron, se divirtieron, se burlaron de todos. Damas y caballeros, y los ateos que nos escuchan, si no hay justicia después de este mundo, nunca esperes justicia de los hombres. Tú que anhelas que haya justicia, la va a haber después de la vida. Por eso tenemos que no desmayar en seguir sembrando y haciendo el bien, porque Dios pagas aquí o en la otra vida todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Si tú mueres hoy en la noche, tú que me escuchas, ahorita puedes mascar tu chicle, te puedes reír, dime lo que quieras, búrlate lo que quieras. Si tú mueres hoy sin Cristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú mueres hoy en la tarde sin Cristo o hoy en la noche sin Cristo, te vas derechito al infierno. Derechito te vas, y desde el momento que sales de tu cuerpo comienzas si sufriste aquí, no sabes, no es ni siquiera es como Pinocho lo que sufrió Pinocho. Lo que te espera en el infierno, estando en tormentos, comenzó a gritarle: ten misericordia de mí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? No le saque, como decimos aquí. Ahora sí, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Los que están en el infierno están sufriendo y están ya experimentando una sed. No sé cuántos de ustedes han estado en un desierto. Yo cuando comencé de misionero, estuve 3 años de misionero en la sierra, en la Costa Chica y la Costa Grande, en la frontera entre Oaxaca y Guerrero. Ahí comencé yo mi vida cristiana. Cuando me convertí, yo quería ser misionero. Estuve 3 años durmiendo en el suelo, comiendo tortillas duras con una lata de sardinas. Muchas veces acostado, mi almohada era un ladrillo que le ponía 5 o 6 periódicos y me tapaba con periódicos, porque no podíamos regresar a la civilización. Acapulco era el puerto más cercano que teníamos, y así estuve durante 3 años. Y ahí me di cuenta claramente, ¿verdad?, de qué forma muchas veces se nos fue el agua y no podíamos, porque estaba contaminada el agua. No teníamos ni esas famosas cloridín que le echabas tantas al agua y se desinfectaba. No teníamos nada. Y sientes que te ahogas y que te mueres por 3 gotas de agua en tu lengua. Yo sé lo que es tener sed, yo sé lo que es vivir sin comer. Yo he sido pobre de lo más bajo, como no se pueden imaginar. Y cuando Dios me trajo a Cristo y me forjó ahí en la sierra con los misioneros, pude aprender jamás tenerle miedo a la pobreza allá. ¿Por qué? Porque yo sé que podemos vivir sin tener dinero o con dinero. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchos de ustedes no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a siempre tener, a siempre tener y a siempre tener. Y cuando te casas y siempre estás acostumbrado a eso y te falta, o tu esposo quiebra, no tiene trabajo, se suicidan o se divorcian porque se casaron, porque querían que alguien las mantuviera solamente por el dinero. Y no tienes dinero y abandonas a tu esposo o abandonas a tu esposa, porque no están acostumbrados
a vivir sin dinero. Es una de las ventajas de haber sido pobres, que no le tenemos miedo a la vida. Dile que por favor moje mi lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Pero Abraham le dijo: mira, chiquilín, acuérdate, los que están en el infierno tendrán sed, estarán atormentados y mantendrán su memoria. Mantendrán la memoria, va a ser parte de sus tormentos. Van a acordarse de todo lo que les dijo su mamá, lo que les dijo su esposo, lo que les dijeron sus padres y que nunca quisieron hacer caso, lo que les dijo su pastor los domingos cuando venían a la iglesia. Pero aquí dijeron: no, déjame vivir mi vida, no quiero tus mandamientos. Dios dice: no hay ningún problema, hágase tu voluntad. Y cuando tú mueras, va a ser esa tu voluntad. Nunca quisiste mis mandamientos, y Dios no puede forzar a nadie para que acepte a Cristo en su corazón. Recuerda, le dice Lázaro, que en tu vida recibiste bienes. Y mientras estabas aquí, jajaja, y jijijo, y cococo, y las chavas, y el alcohol, y el dinero, y esto, y por aquí, y el bluff, y el fashion, y la moda, y las discotecas, no hay ningún problema. Mientras tú estabas todo ahí, Lázaro también estaba sufriendo males, pero ahora es consolado y tú atormentado. El que ríe al último ríe mejor, decía mi abuela. El que ríe al último ríe mejor. La vida así se nos va, y así te darás cuenta de lo tonto y de la tonta que fuiste de haber desperdiciado tu vida viviendo perdidamente. Además de todo esto, dice el versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Cristo viene a revelar que esa palabra Sheol, que se usó en el Antiguo Testamento para describir el lugar donde todos los que estaban muertos descendían, estaban divididos. No estaban revueltos los justos con los condenados. Desde Adán hasta la cruz de Cristo, nadie subió al cielo. Todos descendían al centro de la tierra. Y de un lado estaban los que se encontraban en el paraíso, no se llamaba cielo, el paraíso. ¿Se acuerdan cuando Cristo muere en la cruz? Y le dice al ladrón, que no era ni Gestas, ni Dimas, ni Clodomiro: hoy estarás conmigo en el cielo, dijo, en el paraíso. O sea, Cristo al morir, ese hombre que aceptó a Cristo antes de morir, le dice Cristo: hoy contigo, cuando yo baje, porque Cristo dice en 1 Pedro que descendió cuando Cristo murió. En los 3 días que estuvo en la tumba, se quedó su cuerpo en la tumba, bajó en el espíritu Cristo al centro de la tierra, ahí al Hades, al Sheol, y a todos los que estaban del lado del paraíso se los llevó con él. Y desde la cruz hasta nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. 2 Corintios 5:7. Ahora desde la cruz hasta nuestros días, cuando un justo muere, cuando un cristiano muere, ya no descendemos al centro de la tierra. Inmediatamente nos vamos a la presencia de Dios, como lo vamos a ver en Apocalipsis en unos momentos. Pero los que no mueren sin Cristo, los que mueren sin Cristo, todavía de cruz a nuestros días, siguen descendiendo al centro de la tierra. O sea, el infierno no ha cambiado de lugar geográfico. Esto es muy interesante. Sigue estando en el centro de la tierra. Y qué interesante que hace poco unos físicos rusos oyeron gritos que filmaron cerca del centro de la tierra. Me pasaban, uno puede decir, a lo mejor son especulaciones o no son especulaciones. La cuestión es que eran rusos no cristianos. ¿Y de dónde sacan que eran gritos? Ahora, ¿cómo saben que el centro de la tierra es fuego? Esto está comprobado, que el centro de la tierra es fuego. El centro, el núcleo de la tierra es fuego, y todo coincide con lo que la Biblia dice, que ahí sigue estando el infierno. Entonces le dice Cristo a esta persona: aunque yo tenga misericordia de ti, tú ya no puedes brincar el charquito y pasarte para acá. Y mucho menos van a querer los que están en el paraíso brincarse para el otro lado, desde luego, ¿verdad? Entonces hay una cima que dividía a estas personas. Dice el versículo 27, y esto es lo más interesante.
Esta persona en el infierno le dice a Abraham, bueno, entonces te ruego, escuchen con mucha atención, entonces te ruego, Padre, ahora sí me llamas Padre, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ten misericordia, papito, sí, ya no lo vuelvo a hacer, demasiado tarde. Ya no hay gracia, ya no hay perdón, ya no hay misericordia. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después no hay purgatorio, ni reencarnación, ni transmigración de las almas. Todas estas son filosofías orientales de los Himalayas, de los hindúes, de los gurús, del Maharaji Tashi Karakachi Tochi. La Biblia dice que en el momento en que tú mueras, nunca nada tiene otra oportunidad. Ya no hay, ahora sí, te ruego, se acabó la gracia, se acabó la misericordia. En el momento de la muerte somos juzgados para un lado o para el otro lado. Así que esto es muy, muy solemne. Te ruego, le dice esta persona, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Las personas que se encuentran en el infierno, al descubrir que Cristo dijo la verdad, que la Biblia es real, que hay un castigo tremendo eterno para los que le rechazaron, ahí en el infierno van a estar llorando y diciendo, Dios mío, dame chance por lo menos que alguien vaya y le diga a mi hermano, a mi hermana, están ahí arriba que en la disco y por acá y cajaja y jijijo, que les digan que es real, es real. No quiero que vengan aquí a este lugar. Y qué increíble la respuesta de Abraham. Abraham les dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen a la Biblia. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. O sea, que por favor en la noche se les aparezca y alguien les diga, ¡bú! Arrepiéntete, mijito. Esto, mira, ningún milagro, dice la Biblia. No es cierto que crean que porque yo creo en Dios y alguien se para de una silla de ruedas y ve un milagro. No es cierto. La gente no va a creer aunque se les aparezcan los muertos. Van a sorprenderse, van a afectar sus sentimientos. Lo único que transforma a una persona es la palabra de Dios. La fe es por el oír. Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Nadie se convierte más que a través del mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Así que eso de que se te aparezca alguien y que si veo a Dios y si aparece Dios o una señal en el cielo me voy a convertir, no es cierto. No eres tú el que has escogido, ni yo la manera de irnos a la otra vida. Es Dios el que ha puesto la manera y el que ha determinado que si no es por la cruz, nadie sube al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre, nadie sube al cielo si primero no pasa por mí, dijo Jesucristo. No, padre Abraham, pero si alguno fuera entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no es a través de la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué solemne historia que conmueve las fibras más íntimas de nuestra alma y de nuestro ser. Hace mucho tiempo, les cuento 2 ejemplos rápido, se encontraba Blaise Pascal. Blaise Pascal, muchos jóvenes universitarios saben de quién hablo, ha sido uno de los hombres más inteligentes, francés, físico, cristiano, que tuvo un debate con un ateo. Y entonces el ateo le dijo a Blaise Pascal, mire señor Blaise Pascal, yo no creo que después de la vida haya nada. Buenos y malos nos vamos a la tierra y ahí se acabó, ya terminamos nuestra vida. Y entonces Blaise Pascal le contestó al ateo y le dijo, bueno, eso es lo que usted dice. En otras palabras, si usted tiene razón y yo muero y usted muere, ninguno de los dos perdimos nada. Pero si mi Señor Jesucristo tuvo razón, que amolada se va a llevar usted. Así que ya sea que tenga razón y a lo mejor no perdemos nada, pero si es verdad lo que la Biblia dice, que sustos se van a llevar como el de la historia
de Jesucristo. Así que esto es tremendo, ¿verdad? Para que sepamos nosotros que estamos enfrentando todos los días la eternidad. Regresamos a Corintios 15 y dice el apóstol Pablo en el versículo 40 que los cuerpos aquí en la tierra de humanos son diferentes a los cuerpos de los animales, a los de los peces y a los de las aves. A cada persona, a cada animal, a cada ave, a cada pez, las ballenas, los delfines. Les contaba yo que, por ejemplo, el otro día tuve un debate con un evolucionista y simplemente le hice una pregunta científica y se la dejé de tarea. Y le dije en la muy buena onda, porque aprecio mucho, es un amigo mío de hace muchos años, que me lo encontré y que me dice que es ateo. Le digo, mira, yo los ateos ya ni existen, tú estás en la época de los dinosaurios, le dije. El ateísmo ya es imposible en el siglo XXI que se pueda sostener filosóficamente. Imposible ni científicamente, porque la primera y la segunda ley de la termodinámica y las leyes de la biología contradicen la evolución. Dejando a un lado la Biblia, la misma ciencia contradice que puede haber una evolución. Y me dice, ¿de qué se trata? Y le dije, tú me dices que de los peces salimos y entonces se convirtieron en otro tipo del pez brincó a un león, o del pez brincó a un dinosaurio, o del anfibio brincó a una pantera o a un chivo o lo que tú quieras. Quiero decirte algo, en el proceso en el que tú me estás diciendo del sistema branquial de los peces, para que el pez pueda cambiar su naturaleza con la Dios lo creó en su sistema para respirar dentro del agua y que lo cambies a un sistema diferente de respiración, ¿cuántos minutos tenía que pasar sin que se muriera? Se moriría en 10 segundos. De cambiar del sistema branquial para respirar bajo el agua a pasar a otro sistema en el que se tiene que formar para adaptarse a respirar el oxígeno que Dios puso para los que habitamos sobre la faz de la tierra, se morirían en 15 segundos. Era imposible esta transición y no hay una prueba de una mutación de una especie a otra especie. Y me dice, ¿cómo lo sabes tú? Genéticamente, los espermas de los seres humanos y los espermas de Chita, tu madrina, le dije, son completamente diferentes. Y la Biblia hace 4.500 años, le contesté también, antes que Gregorio Mendel, 1860, el que descubrió las leyes de la herencia, hasta 1860 se descubrieron las leyes de la herencia. La Biblia decía 4.000 años antes, Génesis 1, 11 y 2. Cada semilla según su género, cada cosa según su especie. El esperma del chango produce changos, el esperma del hipopótamo, hipopótamos. El de la jirafa ya viene el software para que tenga un cuello grandísimo, el león para que tenga melena, el chango para que tenga manos para las ramas de los árboles, las cabras para que se desarrollen allá, los peces para que respiren dentro. Todo Dios lo diseñó y Él le dio el cuerpo a cada cosa según su especie. Nunca ha habido en más de la existencia que tenemos aquí una prueba de una especie a otra especie. No hay mutación de las especies. Y el día que se compruebe la teoría de la evolución, porque es una teoría, entonces ya no es teoría, será algo científico. Y aun cuando se sigue enseñando como científico, son unos mentirosos científicos, porque no es verdad lo que tú lees en la revista, muy interesante, y en la revista Duda. Por eso tienes las dudas que tienes. No se ha comprobado hasta este momento la mutación de una especie a otra especie. Y dice en 1 Corintios 15, en el versículo 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Vayamos a Apocalipsis 6 para terminar. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a contradecir un error muy grande que existe de una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta de los Testigos de Jehová enseña lo siguiente, que cuando morimos entramos a un estado de inconsciencia y que estamos dormidos. Ellos, desgraciadamente, atribuyen esta enseñanza
Porque la Biblia dice que cuando morimos no se usa esa palabra, se dice durmieron en Cristo. Cristo, Lázaro murió. No, no está muerto, está dormido, dijo Jesucristo. ¿Por qué Cristo usó este lenguaje de dormido? Muy bien, ¿qué es dormir? Ahorita de las 6 de la mañana que nos levantamos, los que son madrugadores, o nos acostamos a las 10:30, estamos en un estado consciente, ¿verdad? Cuando tú a las 10:30, 11 de la noche, te duermes, en ese momento tú pierdes tu conciencia. Y al dormir entramos en un estado inconsciente del alma, donde ya no eres dueño de nada, ni muchas veces a lo mejor muchas veces la pizza que te soñaste te hace tener pesadillas, pero en el estado inconsciente tu cerebro sigue funcionando y el mío también, y tu espíritu y mi espíritu también, mas el cuerpo está inactivo. Ya no recibe órdenes porque estás en estado inconsciente, pero sigues vivo. Cuando morimos es exactamente lo mismo. El cuerpo estará comido por los gusanos, machacado por el terremoto, en la panza del tiburón o de una ballena. Lo que le haya pasado a nuestro cuerpo, lo cremaron. A los cristianos del primer siglo los quemaron vivos, los quemaron completamente. Así que no importa si te creman o te entierran enterito, lo que sea, el cuerpo ya se deshace, se pierde para siempre. Y ese cuerpo nunca lo tendrás ni lo volveré a recuperar yo, gracias a Dios. Pero en el momento que regresamos, nosotros a despertar, cobramos la conciencia. Y es como si cuando morimos entramos en un estado de inconsciencia, el cuerpo se queda ahí y despertamos y abrimos los ojos y estamos en un, ya no es pesadilla, ya no es un sueño, estamos en la presencia de Dios o en el infierno. Vean en Apocalipsis 6, en el 5º sello, esta verdad. Nos corre el Espíritu Santo las cortinas del más allá. Cuando abrió, versículo 9, cuando abrió el 5º sello, es Juan el que está escribiendo esto, el apóstol Juan. Vi, o sea, él estaba en el cielo. Juan estaba vivo en la isla de Patmos, exiliado por el emperador romano Vespasiano. Dios saca el espíritu de Juan así y se lo lleva al cielo, pero no corta, podríamos decir, el cordón umbilical entre el espíritu y su cuerpo. Porque cuando sobreviene la muerte clínicamente, dicen los médicos que cuando dejamos de respirar o cuando el cerebro ya no funciona. Sin embargo, de acuerdo a Santiago, el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. De acuerdo a la Biblia, es hasta que el espíritu se separa del cuerpo cuando sobreviene nuestra muerte. Pero aquí Dios no mata a Juan, sino que vivo se saca su espíritu y se lo lleva al cielo para que escribe el Apocalipsis. Y allí en el cielo Juan, vean lo que dice Juan, vi bajo el altar. ¿Cuál es el altar? ¿Cuál es el altar? La cruz. La cruz. ¿Sabían ustedes qué significa la palabra altar? Significa, apúntalo, el lugar del sacrificio. Y el altar, la cruz del Calvario, fue el lugar donde el más grande sacrificio de toda la humanidad y de toda la eternidad y de la historia, Dios hizo nuestro lugar al pagar por nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Y ahora he oído muchas veces, ¿verdad? Vengan al altar y le llaman a esto el altar. Vengan al altar, hincarse aquí a orar en muchos lados. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser esto el altar? El altar ahora lo tenemos aquí adentro. Aquí está el altar ahora dentro de nosotros. Porque aquí es donde hacemos el sacrificio, ya no de cosas muertas, dice Romanos 12:1, sino sacrificios vivos. Dios quiere el sacrificio de tu vida, de tu egoísmo, de tus intereses. Ese es el altar que Dios está buscando. Pero ahí en el cielo, ¿quién significa esto? Estaban bajo la cruz todos aquellos que habían muerto por causa de ser fieles hasta la muerte a Jesucristo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y los que están en el cielo siguen hablando. En el cielo va a haber transmisión de las ondas del sonido todavía.
Si tú vas a la Luna o a Marte, necesitas una escafandra, un aparato especial para comunicarte. Hey, ¿me oyes, Pepe? No, no te oigo, pero me pongo el aparato y se transmite, porque no se transmite el sonido saliendo de la atmósfera. Ahorita, ¿por qué me escuchan? Porque el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra hace posible las comunicaciones. Saliendo de la atmósfera ya no hay comunicación, ya no se puede transmitir el sonido. Necesitamos aparatos especiales. Pero en el cielo, las almas de tu abuelita que está allá ahorita, de tu tío, de tu hijo, de mi padre, están hablando. Escuchen con quién están platicando. No con Walter Mercado, por el amor de Dios. Ni con el brujo, ni con el Maharashi, ni con el Dalai Lama, ni con ninguno de los más grandes hombres que tú me consideres como un santo, ni con Demóstenes, ni con Confucio, ni con Mahatma Gandhi, ni con nadie. Estaban platicando con Dios. Y le siguen en el cielo haciendo preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Allá en el cielo, las almas están platicando con Dios y lo siguen cuestionando. Y dinos esto y contéstanos aquello. ¿Y cuándo se acaban las guerras, Señor? ¿Cuándo se acaba ya la violencia en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a permitir tantas injusticias allá abajo en el planeta de donde venimos todos nosotros? Ahí estas almas se encuentran antes de la resurrección de los muertos y antes de la segunda venida de Cristo. Y eso será el tema de la próxima clase. Hay un cuerpo intermedio. Si tú te mueres ahorita o yo me muero ahorita y nos vamos al cielo, ¿con qué cuerpo estamos allá? Porque no es el cuerpo final. No es hasta que resuciten todos los muertos, cuando regrese Jesucristo, que se nos entregarán cuerpos nuevos. Entonces hay un intermedio entre la muerte de nosotros y la resurrección, donde tendremos un cuerpo temporal. Porque vean lo que dice a continuación. Eran almas cuestionando a Dios. Versículo 11, y se les dieron trajes Roberts. ¿Eso dice? Zapatos Florsheim. ¿Tú puedes vestir un alma? Esto nos habla que las almas no son como Gasparín. No son cosas etéreas, incoloras, inodoras. Cuando dice la Biblia que Juan estaba viendo una especie de cuerpo. Pero sin embargo no tenían las características del cuerpo físico que tenemos nosotros o con los órganos de reproducción sexual que tenemos nosotros. Los vio desnudos. Y Dios nos revela que dice la Biblia que entonces se les dieron vestiduras blancas. Vístanlos. Juan estaba viendo todo lo que está pasando entre la resurrección y la muerte. Vístanlos y que descansen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, los que ahorita están en el cielo, hasta que todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia, después de la tribulación de la tercera guerra mundial y del anticristo, hasta entonces podremos, cuando estemos en el cielo, antes completamente descanso. ¿Qué significa? Que descansen todavía un ratito. Significa lo siguiente: si tú te mueres ahorita y yo me muero hoy en la noche, vamos a subir al cielo. Y lo que ya no vamos a volver a tener jamás es estrés, angustia, problemas. Ya en el cielo, págame la letra que me debes, o paga los impuestos. En el cielo, descansar significa descansar de problemas. Pero sin embargo, nos falta todavía hasta que se completen todos los que van a morir por el anticristo. No podrá ser completamente el descanso. Y por eso las preguntas que le hicieron a Dios: oye Dios, ¿hasta cuándo? Si están cuestionando a Dios, ¿por qué te tardas tanto, Señor? Y Dios les dijo: vístanlos y espérense hasta que se complete sus hermanos que han de ser muertos como ustedes. Y se refería a los muertos que van a ser asesinados con la marca del anticristo, el 666. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tenían o tienen la absoluta seguridad de que si tú mueres ahorita una embolia cerebral, ahí te puedes caer ahí en la puerta de la entrada, o te puedes caer al hoyo que están haciendo ahí a la salida? O un accidente. El otro día vinimos por la camioneta, mi esposa y yo, 4 muchachas de aquí de Toluca, 4 muchachas de la carretera, ya venían de una disco a las 12:30, 1 de la mañana. Las 4 se estrellaron contra un trailer y se murieron instantáneamente, de menos de 20 años de edad.
4 muchachas. Ja, 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 la vida loca, esto y el otro. Y así está el mundo, ¿verdad? Creyendo que vamos a vivir eternamente. Y nadie sabe cuándo nos llama Dios a que presentemos cuentas delante de Él. Preparémonos pues para estar delante de ese Dios que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida y asegurarte en esta mañana, como no sabes si mañana amaneces, ni yo tampoco, tener la seguridad que si tienes a Cristo, tienes el perdón de todos tus pecados? Oremos. Padre, te damos gracias por corrernos las cortinas del mundo espiritual invisible, que es más real que el mundo físico en que vivimos. Porque ese mundo espiritual invisible existía antes que el de nosotros. Porque de lo que no se ve, se hizo lo que se ve. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, pecadores inútiles, que no merecíamos nada más que el castigo por nuestros pecados. Pero en tu grande misericordia, y porque eres un Dios lento para la ira, no nos has pagado conforme a lo que hicimos, sino que como está lejos el oriente del occidente, engrandeciste tu misericordia sobre los que te temen, sobre los que han creído que en esa cruz la sangre de tu Hijo ha pagado por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En esta mañana, ábrele tu corazón a Dios, ahí desde tu lugar. Ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, del internet, donde quiera que estés, en un bar, en una cárcel, en la sala de tu casa, dile estas palabras a Dios. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He sido un tonto, una tonta de saber y creer que puedo vivir en pecado sin recibir el castigo por ellos. Gracias por darme la oportunidad en esta vida de seguir viva, porque si hubiera muerto, estaría en el infierno. Oh Dios, gracias por permitirme escuchar este mensaje, donde la eternidad y el futuro de mi alma está de por medio. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesucristo. Creo que en esa cruz pagaste con tu vida, con tu sangre, por todos mis pecados. Y en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Rechazo el mundo de Satanás para ser trasladado al reino admirable de tu luz, porque te quiero servir con todo mi corazón. Dame el poder en el Espíritu Santo ahora de vivir para ti, de abandonar mis pecados y de tener la corta vida que me queda viviendo para ti, en el nombre de Jesús. Amén.